Es tiempo de preparar su pasaporte, ponerse cómodos y emprender el viaje al próximo destino deportivo con Gianjane Meneses. Hola, ¿qué tal amigos de Destino Deportivo? Gracias por acompañarnos como siempre en estas ediciones del podcast, así Destino Deportivo, sellando el pasaporte en diferentes lugares del planeta con estos personajes maravillosos del mundo del fútbol en esta ocasión, porque hoy les voy a presentar a uno de los colegas, porque ya hoy día es colega, pero es un futbolista retirado, un hombre que tiene y que ha tenido criterio en la cancha, dentro y fuera de la cancha, porque es un hombre conocedor de la pelota. Yo, la verdad, tengo mucha ilusión de este podcast porque he tenido la oportunidad de trabajar con él hace un tiempo cuando estaba en ESPN, ahora luego por ese paso en Caracol Radio y bueno, justo lo tenemos hoy en Destino Deportivo, un hombre que sabe mucho de la pelota y que tiene un corazón enorme. Sí, les estoy hablando de Fabián Vargas. Fabi, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Yanja, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. No, colegas todavía no. Soy un futbolista que tiene un espacio en los medios de comunicación para hablar de fútbol, para contar sobre las vivencias que tuvimos durante 20 años a nivel profesional. Pero colega, por lo menos todavía no. De pronto más adelante. Bueno, me gusta que Fabián siempre es un hombre muy claro y que respeta cada una de las profesiones. Obviamente nosotros tampoco somos futbolistas, conocemos, hemos estado ahí al lado, al pie de todos los futbolistas, pero una cosa es jugar a la pelota y otra cosa es hablarlo. Precisamente, Fabi, a mí me gusta hablar desde el principio, pero en esta ocasión se abrió un debate en algún momento pero es que ¿por qué tanto futbolista en los medios de comunicación? En mi opinión, que he tenido la oportunidad de trabajar con muchos de los futbolistas activos y retirados, pues es un aporte muy importante, ¿no? Porque ellos han vivido y tienen unas anécdotas espectaculares. A mí me fascina escucharlas porque además le aprendemos un montón. Pero ¿cómo lo ha tomado Fabián a lo largo de los años? ¿Cómo fue ese principio del retiro del fútbol oficial profesional y luego ingresar a los medios de comunicación? Bueno, Yanja, yo hice un empalme que es un poco raro y no sé si sea el único futbolista que le ha tocado en la historia de esa manera. Yo empecé a trabajar en los medios cuando todavía jugaba fútbol profesional. De hecho, lo empecé a hacer cuando estaba en Millonarios y fueron muchas las críticas que llovieron, especialmente de los periodistas. Y muchas veces yo debatía con ellos y yo les decía, yo tengo que hacer un programa los lunes, que es el día de descanso mío, es el día que tengo libre en la semana, donde voy a hablar de fútbol. Y entonces ellos decían que no podía ser uno juez y parte, y les decía, es que yo no vengo a ser juez, no sé si ustedes están capacitados o haber estudiado comunicación social y periodismo los deja capacitado para ser jueces de los demás. Yo creería que no. Ese trabajo lo tienen otras personas y es para temas de decisiones comportamentales a nivel de sociedad. Y entonces yo les decía, lo mismo que hago acá es cuando ustedes me llaman y me dicen, ay, por favor, puedes ir al programa mío, que vamos a estar en vivo. Exactamente eso que ustedes me están criticando es lo que yo hago cuando ustedes me invitan a sus programas o cuando yo los atiendo en el momento en que debería estar supuestamente o según ustedes descansando y es lo mismo que hago ahora. Me siento a hablar de fútbol, analizar de fútbol y a mí me encantó porque desde un principio tuve claro que era darle una óptica distinta al televidente, al radioescucha, que no habían y que acá en Colombia no estaba todavía establecida, que se lleva haciendo hace muchos años en muchísimos deportes. Tú que ahora vives en Estados Unidos te das cuenta que en la NFL hay jugadores retirados que estuvieron ahí, al igual que en el golf, al igual que en el tenis, al igual que en el béisbol, en todas las disciplinas y llevan muchos años manejándose así, sino que acá en Colombia era algo nuevo, algo que apenas empezaba a darse y pues era normal que causara esa polémica, especialmente en muchos de los medios, pero es algo que a medida que ha pasado el tiempo la gente ha ido logrando entender que siguen habiendo críticas
las críticas especialmente son de estudiantes de comunicación social y periodismo, o de periodistas que acaban de graduarse, donde la crítica viene hacia que nosotros le estamos quitando el espacio a alguien que se preparó. Y entonces yo digo, carajo, yo estudié más de 3 años, me preparé para hablar de fútbol, para transmitir sobre fútbol y para enseñar de fútbol. Ujú. Y yo digo, y tengo debates con ellos y les digo, ¿ustedes para qué se prepararon? Y entonces me dicen, no, para trabajar en periodismo. Yo les digo, ok, ¿en qué facultad de periodismo les enseñaron sobre táctica, sobre estrategia, sobre preparación física, sobre medicina, sobre psicología, sobre pedagogía, sobre neurociencias, sobre una cantidad de materias que yo sí tuve que ver y estudiar precisamente para poder tener esa capacidad de transmitir sobre fútbol? Entonces se genera un debate que es un debate válido, pero yo les digo a los estudiantes, y esta charla la he tenido en varias universidades, y yo les pregunto a ellos que qué estudiante de periodismo termina de estudiar e inmediatamente está delante de las cámaras. Mm. O sea, si hay uno en 1000, mejor dicho, es demasiado. Porque generalmente y en todas las profesiones uno tiene que ir empezando, y a ustedes les toca, y yo que lo he visto y que soy partícipe de esto, veo los estudiantes llegan primero a hacer sus pruebas, a terminar la universidad, a trabajar en producción, y todos estos programas lo que han hecho es engrandecer el debate. Primero, porque le da posibilidad a muchos periodistas que han estudiado, que se han preparado, de trabajar. Es que la gente piensa que ser periodista es simplemente el que está enfrente de la cámara o detrás del micrófono, pero no se dan cuenta la cantidad de periodistas que hay para producir esos programas y que están detrás de las cámaras, y que todos estos programas lo que han hecho es abrirle posibilidades de trabajo a todos esos que han estudiado. Entonces, ha sido un debate de muchos años. A mí me encanta darlo porque me encanta sentarme especialmente con esos periodistas jóvenes o que están saliendo de la universidad, y les hago caer en cuenta muchas de las cosas que ellos todavía no han vivenciado, que todavía no se han dado cuenta. Y yo creo que ya es una pelea, por lo menos para muchos de ellos, y todavía hay gente de hinchas que está perdida, porque creo que los futbolistas llegamos para hablar desde ese punto de vista totalmente distinto que el periodista nunca va a tener. Y es que nosotros hablamos siempre en primera persona, que nosotros hablamos sobre lo que vivimos, sobre lo que vivimos en ese momento dentro de una cancha, en un estadio, en un vestuario, en un grupo de trabajo de fútbol. Entonces, eso le da muchas más opciones a la gente, que es para la que trabajamos, para los que nos ven, para los que consumen nuestros programas, y les da posibilidad de al final escoger, no, yo voy por este lado, yo creo más en esto, entrar en el debate también, porque eso me encanta de la gente, que lo vea uno, entra en el debate de los programas que estamos, y lo que hace es que haya muchas más posibilidades, y que ese debate crezca, que los programas sean más robustos y que tengan más posibilidades del que estudió, del que se preparó para comunicar, del que se preparó para enseñar de fútbol y del que lo jugó, porque hay que ver que también son muchos los técnicos que han entrado en este tipo de formatos. Pero yo me siento muy tranquilo, me siento muy contento, Yanja, porque me ha dado la posibilidad de primero demostrar ese punto de vista diferente, porque una cosa es hablar cuando uno no ha vivido muchas circunstancias que pueden hacer que de pronto los rendimientos no sean los mismos, y darle esas posibilidades a la gente de que vea esa óptica distinta, pero también porque siento que se le da la posibilidad. Yo me siento representante de los futbolistas, de hablar de muchas cosas que a veces no se atreven o que no pueden. Dentro de eso creo que
que siento que también se puede cambiar el vocabulario con el que venían trabajando, especialmente acá en Colombia, un vocabulario que era ofensivo, donde había una falta de respeto total por los protagonistas, que son los futbolistas, los mismos directivos, los mismos técnicos, y hacerlo sin amarillismo, porque hay gente que no se ha dado cuenta. Y esto sí es una crítica a muchos colegas tuyos, que las palabras hieren y que las palabras muchas veces hacen más daño que algo físico. Entonces también es mostrarles a ellos que se pueden hacer programas deportivos sin irrespetar a los protagonistas. Me encanta, Fabi, esta introducción que has hecho porque es el reflejo de todo lo que ha tenido en transformación medios de comunicación como países nuestros de Colombia, pero también el reflejo de lo que uno ve en otros países como qué tanto nos llevan en el periodismo deportivo adelantado. Argentina, por ejemplo, teniendo igual sus problemas, sus programas polémicos y sus momentos, pero siempre ya tenían a futbolistas retirados desde hace mucho rato, y no solo futbolistas, sino de otras disciplinas. Recuerdo mucho, Fabi, que cuando yo fui pues, estuve en la Liga Vallecaucana de Natación durante 4 años en el Grupo Océanos. Era duro como se refieren precisamente lo que dices, a los colegas, bueno, en nuestro caso a los deportistas, sabiendo que somos humanos, que hay días mejores que otros, que no sabes de pronto qué pasó en la casa, porque estabas rindiendo muy bien, por ejemplo, en un torneo y de repente la expectativa en otro se cae completamente por X o Y motivo. Mentalmente, ¿cómo ha sido esa evolución, por ejemplo, de tu cabeza, por ejemplo, cuando comenzaste de los 16 años que tuviste que irte de tu casa, tomar la decisión tan difícil, tan chico, sin saber de pronto cuál iba a ser específicamente esa proyección, pero sí con sueños, y ahora verte ya padre, con una escuela, ahorita liderando chicos? ¿Cómo ha sido además esa evolución de Fabián Vargas mentalmente y bueno, lo que nos estás aportando ahora en los medios de comunicación? Mira, Janja, yo tengo mucho que agradecerle a la vida porque soy un privilegiado de haber podido vivir durante muchísimos años y seguirlo haciendo de lo que es mi pasión y es el fútbol. El día que tomé la decisión de salir de Bogotá, no sé si haya sido tan difícil porque era lo que yo soñaba, era lo que yo anhelaba y tenía el respaldo de las personas más importantes en mi vida y que me ayudaron a forjar un carácter que me ayudó desde esa parte mental para poder aguantar muchísimas cosas de las que tiene Ahí, uno que Fabi, vivir. ¿es más difícil para los padres o para los hijos? Eh, para las dos partes, porque no es fácil, no te voy a decir pero tomar la decisión de irme Ujú. cuando llegó la oportunidad, cuando tenía 16 años, acababa de salir del bachillerato y mis papás lo que hicieron fue preguntarme a mí, mi hijo, ¿qué quiere hacer? Mi papá y mi mamá me dijeron, nosotros lo respaldamos en lo que usted quiera hacer. Y yo les dije, este es mi sueño, este es mi deseo y me quiero ir. Perfecto, lo único que le pedimos es que siga estudiando, que tenga una alternativa, que tenga un plan B. Y fue lo único que me pidieron. También me pidieron que lo que fuera a hacerlo lo hiciera con el profesionalismo que requería salir de la casa, que entregara absolutamente todo lo que tenía para dar para lograr ese sueño. Y así me fui para Cali. No es fácil salir de la casa, pero para mí esos 2 primeros años fue maravilloso porque viví en una pensión con 20 muchachos del mismo país, pero culturalmente con Claro, distintos. diferencias grandísimas y fue muy lindo poder aprender de ellos. Lo primero que todo fue valorar lo que yo tenía en mi casa, que nunca me había sobrado nada, pero nunca me había faltado absolutamente nada. Mi papá y mi mamá siempre me dieron todo lo que estaba a su alcance, que me llenaron de valores importantísimos que me sirvieron para empezar a estructurar lo que iba a ser mi vida desde la parte personal y desde la parte profesional. Me dieron estudio que me dio la facilidad para poder interrelacionarme mejor en una ciudad distinta, lejos de la familia.
muy jóvenes, pero fueron 2 años de aprendizaje maravillosos que me ayudaron a madurar muchísimo, que me ayudaron a entender lo que yo quería hacer en la vida, porque cuando yo llego a Cali, definitivamente ahí es cuando yo digo, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero ser futbolista profesional y voy a trabajar muy duro para poderlo conseguir, porque yo estaba rodeado de una cantidad de jóvenes que Por eran ejemplo, ¿quiénes? A proyección ver, de todo el país. recordemos quiénes eran esos jóvenes, quiénes estaban en la pensión, quiénes eran tus amigos. Mira, cuando yo llego a Cali a la pensión y bueno, llego con Kilian Birbiescas y Andrés Pérez, que son dos hermanos que me dejó la vida y que la verdad entre los tres logramos sobrellevar lo difícil que es estar lejos de la casa y esos momentos de duda y esos momentos de frustración y esos momentos difíciles. Eh, Al rato llegó David Ferreira, que no duró mucho en la casa hogar porque él ya venía con esposa y tenía ya un hijo recién nacido. Estaba John Biafara, estaba Robinson Zapata, estaba el Cabezón Enciso, estaba Pipico Bonilla, estaba Sandro Zuluaga. Eh, Te estoy nombrando una gran cantidad de jugadores que llegaron Tremendos. al fútbol profesional. Muchos marcaron historia, muchos fueron jugadores importantes en los lugares donde fueron, pero como esos, habían otros más que eran de pronto muchos más talentosos. Creo que también estuvo Luchito Cifuentes, Chata Serrano, que no vivía en la casa hogar, pero que muchas veces iba a comer, jugadores que tenían una proyección grandísima y que muchos de ellos o alcanzaron a llegar y no se pudieron mantener, y otros que se confiaron del talento que tenían y tampoco lograron pues destacar a nivel profesional, pero eran muchos de ellos. La verdad que mi grupo era Kilian y Andrés, andábamos todo el tiempo para arriba y para abajo. En esa época también estuvo el Tigrillo Castillo, Larry López, que venían de Bogotá. Pero era como en el grupo con el que estábamos. Después, cuando llega Leonardo Enciso, el Cabezón, también teníamos muchas cosas afines que compartíamos y hizo que mantengamos una relación hasta la fecha. Bueno, ¿lloraba mucho o no? Llorábamos, había noches que eran interminables. Eh, el primero que Andrés tenía una novia, Andrés Pérez, eh, y era desesperado por quererse venir a Bogotá todo el tiempo. Entonces muchas veces nos contagiaba de ese anhelo. Yo por ahí estaba saliendo con una peladita y también estaba como con esas ganas de verlo, o de verla a ella y de ver a mi familia, de ver a mi hermano. No era fácil, no es fácil cuando está uno lejos de la casa, y especialmente cuando hay momentos donde la familia se junta, cuando había un cumpleaños o te tocaba el cumpleaños tuyo. Yo recuerdo que uno de mis primeros cumpleaños en Cali lloré mucho porque había solo un teléfono en la casa, y justo esa semana de mi cumpleaños se dañó la línea y no había otra manera de comunicarse. En esa época el que tenía celular ya existían, pero acá en Colombia era una novedad, y el Sí, que un lujo. tenía era porque tenía muchísimo dinero. Y recuerdo que me tocó irme a la panadería desde donde estaba el monedero a llamar a mi casa. Yo tenía 2.000 pesos, el minuto costaba 500 pesos el minuto, y, y utilicé los 4 minuticos que tenía para que me felicitara mi papá, mi mamá y mi hermano. Ese día lloré mucho porque entre todo lo que estábamos allá, a mis dos amigos se les había olvidado qué fecha era. Entonces fue un cumpleaños duro, prácticamente en solitario. Yo tampoco les dije a ellos, me hice el ofendidito y
no les dije ni a Kilian ni a Andrés que estaba de cumpleaños y eran noches así que pasaba, había momentos donde los tres nos sentíamos que no había esa incertidumbre si no sabíamos si íbamos a poder llegar al equipo profesional, cuando se veía como lejos esa posibilidad de llegar al primer equipo que trabajábamos y subían a otros jugadores y no aparecía la oportunidad para nosotros. Entonces hubo momentos en los que efectivamente aparecían esas lágrimas, pero por eso yo te decía la importancia de esos dos hermanos, porque nos poníamos a llorar los tres en la habitación y ¿Cuál lloraba sabíamos más? que no era, nos íbamos como rotando, entonces nos dábamos ánimo, tranquilo, dale, mañana es otro día, mañana vuelve a salir el sol, mañana hay que levantarnos con más fuerza. Y nos dábamos esa fuerza, esa energía y seguíamos adelante. Teníamos muy claro nuestros objetivos y sabíamos que no por sentirnos así lo íbamos a abandonar a la primera que nos sintiéramos mal, pero creo que por eso esa hermandad que tenemos hoy en día, porque fueron muchas noches, muchas vivencias que tuvimos donde fuimos apoyo nos convertíamos en el padre, en la madre, en el hermano, de vamos para adelante, vinimos acá con objetivos muy claros, tenemos la capacidad, ya nos habíamos medido con los otros y sabíamos que deportivamente teníamos cómo poder cumplir esos sueños que teníamos y, y eso nos ayudó a fortalecernos y a seguir adelante y bueno, al final los tres tener unas carreras maravillosas y muy lindas. Destino Deportivo con Gianjane Meneses. Bueno, Kilian y Andrés, pues obvio, verlos jugar también era delicioso, era mágico. Esos tiempos me imagino que eran maravillosos para ustedes y la transformación de ver madurar el juego, ver madurar la persona, al ser humano, las familias, debe ser muy interesante. Fabi, has dicho dos cosas muy importantes. Recuerdo una vez cuando estaba transmitiendo en Liga de Bogotá, hace rato que me tocaba en las canchas de La Morena, si no estoy mal, en el norte de Bogotá, lejitos. Siempre que íbamos en la van de transmisión, habían unos chicos, en esa época yo estaba en Canal Capital, habían unos chicos que iban con sus guayos colgaditos, caminando, había que caminar hasta la autopista, la calle sin pavimentar, con barro, cuando llovía. Yo soy muy sentimental y me dan hasta ganas de llorar. Y yo decía, wow, ellos todos en casa hogar, sin conocer esta cultura tan distinta. A ti te tocó ir a Cali, a ellos les tocaba del Pacífico, del Caribe, llegar al interior de Bogotá y ver todos estos niños con esa ilusión. Pero mencionabas dos cosas muy interesantes y es el talento y la disciplina de todos estos chicos con los cuales compartiste y de los cuales pues tuve que ver también mucho en esa época en las canchas La Morena. ¿Cuántos realmente llegan por talento y cuántos por disciplina? ¿Cómo ves? ¿O tienes que ser una combinación? Es que tiene que ser una combinación. Mira que yo te decía que muchos compañeros míos tenían el talento, pero no tenían la disciplina. Y hoy en día yo me los encuentro y a ellos les duele no haberla tenido. Se arrepintieron muy tarde y se dieron cuenta, lamentablemente para ellos, muy tarde porque quedaron simplemente en el que era el muy futbolero, el que llegó a ver los carajos, ese muchacho pintaba súper bien, era un crack, haber sido uno de los mejores, pero resulta que ese es un gran problema del talento, que muchas veces te confías de ese talento que tienes y dejas la disciplina a un lado, entonces ya no te trabajabas de la misma forma, físicamente no te trabajabas igual y eso con el tiempo iba haciendo que las cargas se equipararan, que de pronto el que no era tan crack, que no tenía tanto talento, a punta de disciplina iba equiparando y eso sí es una ley de vida y lo aprendí desde muy chico cuando vi eso. Ese talento que tenía uno, pero que de pronto no era el más grande, pero acompañado de la disciplina, terminaba superando al que era mucho más talentoso y es una ley de vida. Si tú no acompañas el talento de trabajo, de disciplina, el talento se va a terminar viendo superado y ese talento se va acabando, porque si no te trabajas de la mejor forma, si no lo haces a conciencia,
llega un momento en que empieza a venir en declive. Entonces para mí fue algo importantísimo, algo que aprendí primero en mi casa, fueron de esas enseñanzas que te decía de mis padres, de mi familia, a saber que si uno quería conseguir las cosas tenía que esforzarse, tenía que trabajar muy duro para poder sobresalir, que muchas veces las falencias y de pronto no ser el mejor en algo no te determina, sino qué haces para transformar eso y convertirte en mejor y esa falencia convertirla en un potencial y eso lo único que lo puede hacer es el entrenamiento y el trabajo y el esfuerzo. Entonces creo que eso es fundamental. Hay muchos chicos que muchas veces no lo entienden, muchos jóvenes que se confían del talento que tienen y después cuando ya se dan cuenta, cuando tratan de como de entrar en el camino, ya es muy tarde y los han dejado y el fútbol como la vida no te perdona y te va haciendo a un lado y que venga el siguiente, el que sí quiere, el que sí la tiene clara. Bueno, pues estamos en Destino Deportivo Podcast, estás escuchando y viendo. Recuerda que tienes la oportunidad en Spotify de descargar este capítulo, de escucharlo y de verlo también, porque esa es una ventaja. Si no lo puede ver en YouTube, también lo puede mirar, no solamente escuchar, sino también mirar y conocer quién es Fabián Vargas. Bueno, Fabián, recordemos que a los 16 años se toma esa decisión de moverse de ciudad. Pero ya los sueños estaban desde antes, habías, me imagino que ganado campeonatos, ¿dónde comenzó esa ilusión? ¿Cómo comenzó a jugar Fabián? Y ya nos vamos a adentrar también en esas noches, tardes de fútbol importante con América de Cali, porque ídolo, sin lugar a duda, uno de los hombres más queridos en el América de Cali, en Boca Juniors. Recuerdo que cuando era chica veía jugar a Fabián, después de uno ver a tremendo Patrón Bermúdez, a Córdoba, a Chicho, bueno, y luego empieza también a gestar ese legado Fabián Vargas y la gente coreando Vargas, Vargas. Ya nos contará todo eso, pero ¿cómo nace esa primera semilla del fútbol en Fabián cuando se encontraba ya en el Policarpa, ese barrio tan lindo y siempre mencionado de Bogotá? A ver, el Policarpa, yo le agradezco mucho a mi barrio porque también me dejó muchas enseñanzas en todo sentido para la vida y futbolísticamente creo que fue una de las mejores escuelas que tuve, que fue la calle. Me enseñó muchísimo y el sueño empezó ahí, en la calle. Yo desde que tengo uso de razón, eh, siempre recuerdo estar detrás de una pelota, o sea, dormía con la pelota, comía con la pelota, estaba haciendo tareas y yo hacía las tareas en el comedor y debajo del comedor estaba con una pelota jugando, me servían la comida y tenía la pelota jugando. Entonces esto fue algo que nació conmigo, que fue de toda la vida, porque era mi pasión. En ese momento de pronto no soñaba porque el fútbol no era como una de las profesiones mejor vistas. De hecho, muchas personas lo veían que era un juego para vagos, para borrachos, porque había una imagen no tan buena del futbolista profesional. Pero vuelvo y te digo que Un paréntesis, porque con el periodismo pasaba muchas veces lo mismo. La gente hace muchos años creía que la comunicación era, ay, para los chismosos, ay, para el bueno, que no quiere estudiar o el que no quiere mira estudiar, pero la que comunicación realmente ha Mira que se cambiado. crean esos estereotipos de Sí. pensamientos y la gente lo ve así. De hecho, con un paréntesis, cuando yo conozco a mi esposa A Eli. y a Eliana Franco, sí, me iba a presentar a su papá. Ella estaba en la universidad y cuando le dijo que estaba saliendo con un futbolista, su reacción no fue la mejor, porque le dijo, esos tipos son unos vagos, a esos tipos les gusta la fiesta, la va a agarrar a usted como un trofeito. O sea, de entrada ya iba en pérdidas con el suegro, pero Eli le dijo a mi suegro, le dijo, no, es una persona diferente, está en la universidad, está estudiando, está preparado, o sea,
Me tenía fe mi esposita y me vendió muy bien a su papá y le cambió la imagen, obviamente que después que me conoció también, pero mira, ya se había creado como una imagen de lo que era el futbolista. No uno que otro que había caído en eso, sino ya metían en la misma bolsa a todos, pero yo sí tenía ese sueño desde muy chico y ahí empezó enfrente de mi barrio, de mi cuadra, jugando todos los días, rompiendo zapatos, porque eso sí fue una cosa que le sacó canas a mis papás. Obviamente después los entendí, el esfuerzo y el trabajo que conllevaba llevarle la ropa a los hijos para que uno la rompiera fácil por estar jugando fútbol. Entendí las pelas que me llegaron a dar en su momento por eso, pero les agradezco porque me ayudaron a formar y ayudaron a forjar ese carácter del que hablaba hace un rato, y ahí empezó ese sueño, jugando en las calles del barrio. Cuando mi papá me ve esas ganas y ese deseo y que todo el tiempo estaba jugando, ellos entendieron que primero que el deporte era una herramienta importantísima que tenían ellos como aliada para alejarme de muchas problemáticas sociales que viven en nuestros barrios en el país, como la drogadicción, como la delincuencia juvenil, que en mi barrio era algo que se veía. O sea, puede, o sea, es algo contradictorio, pero era algo como normal ver a la gente armando vicio en la esquina y fumando drogas ilegales en las esquinas y en el barrio, en el parque del barrio también, y escuchar el que se estaba metiendo en la pantillita y que estaban robando y una cantidad de cosas que mis padres entendieron que el fútbol como tal, que era mi pasión, si era bien llevado, me podía y les podía ayudar a ellos en ese proceso formativo mío, tanto deportivo como de forma integral, como ser humano, y creo que eso fue lo primero que ellos vieron de aliado y fue el deporte. Entonces me encaminaron por ahí, veían que me gustaba y empezaron a hacer el esfuerzo para comprarme los guayos, para comprarme el balón, para acompañarme, porque eso sí fue algo que tuve siempre, y fue ese acompañamiento de ellos dos para los entrenamientos, para los partidos, para los viajes. Pero ellos no estaban pensando en que yo iba a ser el salvador de la familia, porque en esa época tampoco se veían los sueldos tan, bueno, Astronómicos tan que exorbitantes que hay ahora, y que muchos padres le están metiendo esa presión a los hijos, y que tienen de pronto esa frustración de ellos no haber sido futbolistas, y que es algo para tocar un tema para tocar también delicado, pero que yo no sentí en ese momento, sino que mis papás querían que yo fuera feliz, que me divirtiera, y que aparte de eso, ellos sabían que el deporte me iba a reforzar muchos de los valores que ellos me habían dado, y que les iba a ayudar en esa formación de lo que ellos querían para mí como ser humano y como persona para la sociedad. Entonces, empezó así. Cuando ya llega la oportunidad, yo estaba en Maracaneiros, un equipo importante de la capital, y donde su objetivo era la formación integral, pero que aparte de eso era muy competitivo y nos enseñaban a competir. Y yo desde muy chico me acostumbré a estar peleando por los títulos. Yo empecé jugando microfútbol, entonces a mí me tocaba jugar microfútbol en mi barrio, en el Policarpa Salabarrieta, que se hacían muy buenos torneos de micro, pero tenía que ir al San Antonio, tenía que ir a la Estanzuela, tenía que ir al Calvo Sur, tenía que ir a Kennedy, tenía que ir al Restrepo, al San José. Tenía que ir a canchas que eran complejas, que eran difíciles, donde había mucha presión, pero desde chico me acostumbré a tener esa presión y a jugar no solo para competir, sino también para ganar. Entonces, eso hizo que me convirtiera, bueno, desde muy chiquito fui muy competitivo, nunca me gustó perder absolutamente a nada, pero me lo ayudaron a encaminar para que supiera manejar cierto tipo de emociones que genera la derrota, y Sí. que hay que aprenderlas a gestionar,
pero también que supiera gestionar la victoria. Y eso me llevó a estar en este equipo que le peleábamos el campeonato a Millonarios, que era, o sea, donde llegaban los mejores jugadores, y un equipo de barrio, un equipo que entrenábamos en cualquier verdecito que veíamos por ahí con balones rotos, vueltos nada, sin cascos, y marcábamos muchísima diferencia, y ahí ya empezó como a estructurarse mucho mejor. Llegó la selección Bogotá, que ya nos dio a conocer no solo a nivel local, sino ya a nivel nacional, porque teníamos que ir a competir en Ibagué, en Barranquilla, bueno, en distintas partes del país. Y ya estando ahí, ya empezaron a vernos como jugadores de proyección, y hablo en plural porque es que todo nuestro proceso lo hicimos con Kylian y Andrés, venimos Genial. desde los 10, 12 años. Toda una vida. Exactamente, toda la vida, y era el grupo fuerte, y éramos los que mandábamos en Bogotá, porque casi siempre estábamos peleando en todos los títulos, no solo en Maracaneiro, sino cuando pirateábamos con los equipos de microfútbol, también marcábamos muchísima diferencia. Entonces ahí fue donde ya, primero, a nivel de aprendizaje, siento que me empecé a convertir en un ganador, en alguien que quería competir al máximo nivel y hacerlo de la mejor manera, desde el trabajo, desde el respeto, pero queriendo siempre ganar. Y creo que eso me ayudó muchísimo en mi carrera, porque después, cuando llegué a niveles competitivos altos donde hay muchísima presión, ya sabía gestionar todas esas emociones y pude seguir ganando, y tuve una carrera maravillosa, 16 títulos a nivel profesional, pero todos estos que gané y los que perdí me dieron muchísimas enseñanzas para haber aguantado al alto nivel durante 20 años. Wow, no, tremenda historia. La verdad es que aquí podríamos quedarnos con Fabián Vargas hablando de muchísimos temas, de hacer distintos capítulos en podcast, porque la verdad es que es una historia maravillosa a lo largo de su carrera. Fabián, pero bueno, rápidamente volvamos entonces, después de toda esta trayectoria de sus inicios, cuando ya se va a Cali, cuando pasa por la casa hogar, después de esas lloradas, alegrías, frustraciones, tristezas, volver a levantarse. ¿Cuándo le llega esa primera oportunidad a Fabián Vargas que le digan, bueno, aquí llegó, aquí fue, quién se la dio, cómo fue? Cuéntenos un poquitico, porque la América de Cali, como mencionabas, había un montón de chicos talentosos. Fue que primera C, primera B. Cuéntenos un poco cómo fue también ese arranque. Estás escuchando Destino Deportivo. Bueno, ese día del debut, yo sentía que no iba a llegar. Llegó un 30 de agosto de 1998 en Barranquilla contra Unicosta, pero había tenido un capítulo como 8, 15 días antes, que sentía yo que no iba a servir para esto, que me iba a tener que retirar, que no iba a llegar nunca a ese debut. Y es que en esa época el técnico del primer equipo era Diego Edinson Umaña, y él ya me venía acercando al primer equipo. Yo estaba en la primera C, que vendría siendo la reserva del equipo, y en esa época era la tercera categoría. Podría decirse que profesional, porque había ascenso y descenso todavía. De hecho, nosotros ese año, en el 98, fuimos campeones de la primera C, y conseguimos el cupo a la segunda categoría, que América terminó vendiendo esa casilla. No recuerdo si fue a Popayán o a Buenaventura. Bueno, el caso es que Umaña ya me venía acercando, y 15 días antes habíamos tenido un partido contra Unión Magdalena en Santa Marta, y me había llevado. Yo creo que era el segundo partido que me llevaba al banco, y pues yo emocionado ya con el equipo profesional, viajando. Para mí era todo un orgullo, y ya la veía ahí cerquita, y empieza el primer tiempo, y Gerson González, que era el lateral derecho, empieza a sentirse mal. Venía con una gripa fuerte, y Umaña viene y se me acerca y me dice: Fabián, ¿me puedes jugar de lateral? Y yo le dije: claro que sí, de una. Entonces me da las indicaciones, termina el primer tiempo y me dice: Fabián, vas a entrar por Gerson, la marca que tenía era esta, tienes que posicionarte acá en el tiro de esquina. Bueno, me dio todas las indicaciones, y yo emocionado, calentando con todo ese calor infernal allá en ese vestuario
de Santa Marta, y de un momento a otro unos compañeros más grandes y que jugaban en mi posición llamaron a Umaña, se lo llevaron por allá a un ladito y le dijeron, algo le dijeron, y Umaña cambió la decisión y vino y me dijo, no, Fabi, ya no vas a entrar. Metieron al Flaco Oviedo, me acuerdo tanto que nunca había hecho esa posición, y lo metieron de lateral derecho, y bueno, yo muy enojado, especialmente con mis compañeros que me hubieran hecho eso y que le hubieran hecho cambiar al técnico la idea que tenía. Pero enojadísimo, yo estaba Caliente, Rabón ahí como decimos. en ese banco, y yo ofendido porque no me habían dejado debutar. Y como en el minuto 43 me dice Umaña, me manda al campo, eh, doy el papelito que tenía uno que presentarle al cuarto árbitro, y yo con toda la energía yo dije, bueno, no importa, son mis 2, 3 minuticos, pero son los míos, es mi debut. Y estuve parado ahí en la línea y el balón nunca salió, Llegó. no hubo falta y se acabó el partido. Ah, Y me quedé ahí. O sea, tras de que había tenido esa rabia durante todo el segundo tiempo y me dan la oportunidad ya de entrar y el balón nunca salió y no pude entrar, se acabó el partido, y nos fuimos para el hotel de concentración, y ese día lloré mucho. Me sentía muy frustrado y yo sentía, esto no es para mí, el fútbol no va a llegar la oportunidad. Bueno, son cosas que ese peor enemigo que tiene uno, que es ese que ve al, sí, sí, al sí. espejo, empezaron a El retumbar síndrome del impostor que aparece por ahí. exactamente en mi cabeza, y fue una noche difícil. Esa semana recuerdo que me bajaron otra vez a la primera C, entonces todavía más frustración, pero bueno, o sea, los momentos duros trataba después de analizarlos y tomarlos a favor, y yo decía, bueno, ya estuve cerquita, ya por lo menos estuve ahí en la línea, ya falta poquito para entrar. Y seguí trabajando en mi equipo, que era la primera C. Yo sabía que no podía bajarle, que no podía desmotivarme ni caerme, porque en mi equipo, que era la primera C, era el que me iba a dar la oportunidad de seguirme mostrando y de que dijeran en el primer equipo, este es el jugador que necesitamos. Y sí, como a los 15 días me vuelve a llevar Umaña, ese partido en Barranquilla contra Unicosta, íbamos perdiendo, y ese día otra vez el lateral derecho, que no era Gerson, sino el Chicho Caicedo. Y el técnico Umaña estaba enojadísimo con lo que estaba haciendo, y me dice, Fabi, ¿me jugás de lateral? Y yo le dije, maestro, si quiere deme los guantes que yo le, No que está en yo la le atajo. portería. Yo ya había jugado, yo era muy inquieto y siempre conceptualmente estaba mirando todas las posiciones, y ya había jugado un par de partidos amistosos con el equipo de reserva profesional, y jugué ahí de lateral y me había ido muy bien. De hecho, la primera vez que jugué de lateral fue en un clásico en Ujú. Cerrito, y recuerdo que me jugué un partidazo, y volviendo de Cerrito yo me tenía que quedar en la casa hogar, y Umaña fue el primer día que me concentró con el primer equipo como premio de lo que había hecho en ese partido amistoso, y me llevó por primera vez a la concentración a mi refugio. Y bueno, llega este día y ya me dio el Recordemos, papel. Fabi, para los distraídos, tu posición natural, mediocampo, Yo soy volante, volante. era en esa época jugaba de volante mixto, ahora lo llaman como el interior. Jugaba por derecha o por izquierda, en línea de 3 o en línea de 4, o jugaba de doble 5. Tenía una versatilidad que me daba la posibilidad, y me dio la posibilidad profesionalmente de jugar en todas las posiciones. Hasta de 10 jugué en Boca, y llegó ese momento, entré, había llovido ese día en Barranquilla, entonces la humedad estaba terrible, salía un fogaje del suelo que uno respiraba fuego, pero a mí no me importó, de lateral, y yo le daba, en esa línea, con todas las ganas, jugué 30 ¿Ibas más al minutos. ataque en ese juego? Íbamos perdiendo, Ok, entonces cuando yo entro teníamos ya la necesidad, sí, entonces, y ok. era una ida y vuelta constante. Igual mis compañeros, yo recuerdo que cuando entré me hicieron pagar ese derecho a piso, eh, ¿Qué hicieron? porque no me daban la No te pelota. lo pasaban. Me veía el volante o el central y veía que era yo, y enganchaban y Ay, jugaban para el otro lado, y yo
yo ofendido, hasta que en una de esas el arquero era Eduardo Niño y iba a sacar y me miró y iba a hacer lo mismo y los otros compañeros estaban marcados. Yo, dámela para mostrarles que yo tengo cómo estar acá o que ya yo tenía mejor relación con él y fue la primera pelota que me acuerdo toqué como Oh, profesional porque ya yo me tocó braviarlo para que me la diera y ahí ya empecé a mostrar mi capacidad y bueno, fue el inicio de mi carrera. Para mí es un día maravilloso porque ese sueño de niño, aparte el sueño de debutar en el equipo de mis amores, total. de debutar con América de Cali, el equipo porque el que yo había llorado por alegrías, por tristezas, y estaba cumpliendo el sueño de muchísimos, o sea, de millones de jóvenes, y me lo disfruté muchísimo. Fueron 30 minutos que jugué ese día, que para mí fue uno de los mejores días de mi vida, pero en el cual yo sabía que era apenas el inicio de algo grande y que tenía que trabajar muchísimo más duro para poderme mantener ahí y poder seguir, considerarme un profesional. Yo no fue que jugué ese partido y me sentí profesional. Yo sabía que todavía faltaba muchísimo, pero que ya había iniciado ese camino y que ya la tenía ahí en mis manos y que dependía solamente de mí para hacerla real. Bueno, tremenda historia. Esa sí no la conocía, la verdad. No la he contado mucho. No, esa no la conocía. Me parece muy interesante porque yo creo que pasan muchas partes, no sé, de pronto en una transmisión, por ejemplo, cuando estás debutando y no te dan para hablar, no te pasan el micrófono. Bueno, volviendo a las analogías que nos gustan acá, bueno, pues puede suceder lo mismo. Ese En muchas minutico para tu cosas hablar. es el derecho a piso que le toca pagar Todos. a uno. Te tengo que decir que esos dos compañeros que no me dejaron jugar en el partido anterior, que hicieron cambiar, a mí se me convirtieron en objetivos, porque ¿Puedes saber jugábamos. quiénes son o no? Ya No, pasó. dejémoslo para otro Ah, momento. Uno era argentino y ok. otro era de Medellín. Entonces vayan y miren la nómina de ese día. Y Nos puso la para mí se tarea. convirtieron en objetivo. O sea, yo quedé tan ofendido ese día en Santa Marta que yo decía, me les voy a comer el puesto y les voy a demostrar que soy mejor que ellos, porque yo sentí en ese momento que ellos no me dejaron jugar porque sabía que venía pisando duro y venía era por Sí. el puesto de ellos y sí, al año yo era el titular de, de- Mira, de ese, de ese América. talento, disciplina, constancia, la garra y las ganas de uno, más Carácter. que demostrarle también a los demás, es el carácter exacto que tú vas Sí. forjando en ti. Bueno, Fabi, después de todas estas alegrías por las cuales pasaste en América de Cali, llega también a esos capítulos internacionales. Em, Podríamos hablar de cada uno de los clubes donde estuviste, en Brasil, en Grecia, bueno, en Argentina me gustaría enfocarme un poco más porque fue donde también tuviste ese paso largo con Boca Juniors. ¿Cómo fue también llegar a este club, el club de mucha garra, de mucha fuerza, de mucha, no sé, yo tuve la oportunidad de ir a un par de partidos a la Bombonera y la verdad es que se siente que tiembla, que vibra, que es, yo, Es otra la cosa. gente sabe, la gente me Eso no se conoce vive en que ningún soy otro estadio en el seguidora mundo. de Boca hace muchos años y he tenido la posibilidad de trabajar con Patrón Bermúdez en Argentina, bueno, hablamos un par de veces también con Chicho cuando estábamos allá y yo les decía, yo los veía de niña, pero una cosa es uno verlo y otra cosa es sentirlo allí en tribuna, pero cómo es salir por ese túnel, estar en el vestuario, salir por ese túnel y tocar por primera vez esa cancha, la Bombonera y escuchar la afición, que es una locura. Mira, Yanja, que para mí yo te decía que soy un privilegiado y soy agradecido con lo que me tocó vivir en la vida porque debuté en el equipo de mis amores, un sueño que tenía. Y yo hoy en el año 98, estando en- sí, 98, finales del 98, principios del 99, con una selección Colombia, la selección Colombia sub-20 y nos estábamos preparando para el suramericano que era en el 99 en Argentina, en Tandil y Mar del Plata. Y vamos a la Bombonera. Chicho me acuerdo que nos ayudó
a entrar y ese día se jugaba como, creo que era con Talleres de Córdoba, si no estoy mal. Y lo que yo viví ese día en ese estadio, o sea, nosotros ya, uno como futbolero ya seguía a Boca. Yo me acuerdo que cuando No, llegaba Riquelme fútbol y todo lo que extranjero, pasaba, uno no, y mucho, mucho mucho bueno, antes, o es sea, que tu mucho época antes fue cuando distinta. llegaba en los Era, 80 y te estaba hablando no, 88, imagínate, ya 89, Maradona. que llegaba fútbol de Argentina, lo pasaban en diferido y eran los viernes como a las 11 de la noche que pasaban esos partidos y yo me acuerdo que me ponía a verlos y yo veía ese estadio, yo veía esa locura, pero llegan los colombianos y obviamente que uno como compatriota les hace fuerza y más como le fue a Oscar, al patrón y a Chicho. Y yo voy a ese estadio en el, sí fue en 98 porque el suramericano fue en enero del 99 y y me enamoré de ese equipo y yo me acuerdo que lo que viví en ese estadio no lo había vivido en ningún lado y esa energía y lo que generaba y la gente y ese entusiasmo y esa locura en las calles y en toda Argentina se respiraba solo fútbol y yo me acuerdo que estábamos en Casa Amarilla tomándonos fotos y ahí en la Bombonera y yo dije, yo tengo que jugar, algún día voy a jugar en Boca Juniors. Y lo declaré ese día. Tengo un recorte que después me hicieron en el 2001, ya siendo ya un jugador ya hecho, ya había ganado Copa América, ya habíamos ganado dos títulos con América y lo dije en un diario, el único diario deportivo que había acá, bueno, habían dos, y dije que mi sueño después de América era jugar en Boca Juniors. Y imagínate, me llega esa oportunidad después de haber triunfado y haberme convertido en un jugador importante en el equipo de mis amores, en ser un referente, en haber llegado a ser un capitán con 22 años de uno de los equipos más importantes de Colombia y del continente. Y me llega esa posibilidad de ir a Boca Juniors. Por eso te digo que soy un privilegiado Sí, sí, porque sí. era mi sueño, era lo que había anhelado para el siguiente paso, que era salir a jugar al extranjero y que en esa época no era tan fácil, era muy complejo para los colombianos salir de Colombia, no es como ahora que juegan 5 o 6 partidos bien y están en Europa. En esa época estábamos abriendo camino y llegó a un equipo donde los colombianos eran amados, pero por lo que habían hecho, lo que habían generado, entonces era una responsabilidad extra, pero no, fue maravilloso el día del debut no fue el mejor, la presión fue altísima, yo me acuerdo que se me durmieron hasta los pies ¿Serio? de los nervios, real que la cancha, uno está en el césped y está temblando, es una cosa maravillosa, pero que me lo disfruté cada partido que tuve en la Bombonera. Ya había ido a jugar de visitante porque un mes antes de yo llegar a Boca, yo enfrento a Boca en una semifinal de Copa Libertadores con América América. y me jugué un gran partido. Me acuerdo que yo no pude ir al reconocimiento de cancha porque me había enfermado, tenía una gripa terrible, tuve que inyectarme antes de salir a la cancha para poder aguantar el partido y salir. Me fue muy bien y eso creo que me dio la posibilidad de que Bianchi se fijara en mí y me llevara, soy un agradecido y lo estaré por siempre con Bianchi porque me permitió cumplir ese otro sueño y no, fueron 5 años maravillosos donde pudimos mantener como ese estatus del futbolista colombiano en Boca, de seguir ganando cosas. Yo gané 9 títulos con esta institución. Siento que el trabajo que hice fue muy bueno y que hoy en día cuando me encuentro un argentino y me demuestra su cariño después de tantos años, me siento feliz y orgulloso porque digo, carajo, el trabajo que hice fue bueno, que logré meterme en el corazón de una hinchada tan exigente. Creo que la recordación de mi paso por Boca es muy linda por toda la hinchada y eso para mí es el pago más lindo que puedo tener. Y lo que te digo, mira, tuve la posibilidad de estar en esos dos equipos a los que le hice fuerza, a los que yo amaba, a los que quería estar, los que soñaba con estar. Y no solamente pasar por pasar, porque son muchos los que han pasado, sino Ujú. creo que dejar una huella muy importante e imborrable en muchísimos, en millones de hinchas de las dos instituciones.
Precisamente, ¿cuáles eran esos consejos o lo que recuerdas, lo que te dejó Bianchi? Bianchi, lo primero es la claridad que uno debe tener como líder, y la congruencia con lo que uno dice y después con sus actos. Yo le estaré muy agradecido porque él el primer día nos metió en la oficina a Amaranto Perea y a mí, que llegamos juntos. Los dos veníamos de ser semifinalistas de Copa Libertadores, él de Medellín y yo de la América, y nos dijo: muchachos, tengo que comentarles algo que va a ser difícil, que necesito que puedan interpretar de la mejor forma, pero tengo que ser muy claros con ustedes, y es que yo los traje a futuro. Ustedes vienen de ser capitanes de sus equipos, líderes, jugadores importantes, referentes, y acá les va a tocar esperar, les va a tocar aguantar, y eso no va a ser fácil. Y efectivamente no fue fácil, fue muy duro pasar de uno ser ya una figura, de ser un jugador importante, relevante, capitán de tu equipo, a ni siquiera concentrar. Yo duré casi 3 meses sin concentrarme desde que llegué a Argentina. Empezó a concentrarme, a llevarme partidos, y ni un minuto. Amaranto empezó a jugar antes porque se abrió una posibilidad de lateral derecho. Amaranto no era lateral, pero él le dijo: yo le juego ahí, y se ganó la posición y terminó siendo titular hasta que se fue para el Atlético de Madrid. Pero a mí me tocó esperar un tiempo más, y él me había llevado a mí como reemplazante de Sebastián Bataglia. Bataglia ya lo tenían vendido, pero se iba recién en diciembre, después de que jugáramos la Intercontinental, que ya Boca tenía ese derecho ganado por haber sido campeón de la Libertadores. Y él me había llevado a mí para ser reemplazante en esa posición que estaba Sebas. Ujú. Pero fue duro, fue muy duro adaptarte a una cultura futbolística diferente, adaptarme a una cultura gastronómica diferente. O sea, esos cambios no son fáciles y esas adaptaciones son difíciles, pero tuve un líder como Bianchi que conocía ya ese proceso y que nos ayudó a que esa transición fuera un poco más fácil. Nos puso claras las cosas, nos lo dijo. O sea, si él no me dice a mí de pronto eso desde un principio, yo no hubiera aguantado no estar jugando, Lo estar hubieras tomado en personal, tribuna. Podía no haberlo como un llevado uno proceso. por otro lado, fue que Ujú. no le gustó mi fútbol, no voy a poder, una cantidad de cosas que se te empiezan a pasar por la cabeza, pero que tuve ese líder que fue muy claro desde el principio y me puso las cartas sobre la mesa como era. Y aparte de eso, después respetó la palabra, porque nos dijo también: conmigo juega el que esté mejor. Amaranto empezó a jugar porque se le abrió esa posibilidad y lo mantuvo, y se fue de titular, así fuera en otra posición. Pero cuando Sebastián Bataglia se va, inmediatamente, ¿quién fue el que empezó a jugar? Me dio la oportunidad, y yo sabía que tenía que estar bien preparado para poder responder. Veníamos de una pretemporada pues, muy exigente, y Bianchi me decía: tranquilo, no se preocupen, los primeros 4 partidos les va a costar. Pero le decía a todos, pero especialmente a nosotros, que no estábamos acostumbrados a ese ritmo de trabajo tan exigente, especialmente en la parte física. Y efectivamente, después del quinto partido que jugamos contra Rosario Central, salí figura ese partido, y ahí no paré. Ya me convertí en titular de Carlos Bianchi, y le agradezco porque me abrió primero el panorama de lo que me iba a encontrar, y después fue ese líder, y en parte ese papá que me ayudó a aguantar, que me dijo: usted esté preparado, que las oportunidades siempre llegan, y lo que tiene que hacerla es aprovecharla. Entonces, enseñanzas muchísimas, pero a nivel de liderazgo, lo de Bianchi para mí fue maravilloso. Bueno, y es lo que siempre se habla, ¿no? Con la parte exitosa de una persona, y es que esté bien preparada para que cuando la preparación se junte con la oportunidad, pues aparezca Eso es lo ese que llaman suerte. suerte y bueno, y la misma No, disciplina que muchos tuviste. llaman suerte, Ah, ok, ok, pero sí, sí, es es lo cierto. que Es tú como cuando dices. hablamos de los penaltis. Eso es pura suerte, pero es que Sí, eso es un montón no, de cosas eso detrás. hay que estar Hay preparado, que sí. entrenarlo, hay que prepararlo, que bueno, como te diría en algún día más adelante, después de este podcast, me encantaría tener un capítulo de solo juego, porque seguramente hablaríamos de cosas muy interesantes.
Destino Deportivo, con Gianjane Meneses. Bueno, Fabi, el América de Cali, lo de Boca Juniors, impresionante. Tuviste, como mencionamos, ese paso por España, por Grecia, Grecia, Brasil, o Brasil. sea, Dios mío, un montón de culturas tan distintas, de comidas, de gente, de idiomas. Me imagino que has aprendido un montón. ¿Vos se fala portugués? Eu falo, mas portugués no, pero portuñol sí. Portuñol. Me Ainda gusta. lembro muitas palavras. Sí, 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 muy bien. Bueno, me gusta porque Fabián es un hombre muy abierto. Creo que cuando uno sale del país y aprende a relacionarse con otras personas, con otra cultura, eso también te abre el espectro, ¿no? Y es un hombre muy accesible para hablar de muchos temas. Fabi, bueno, un capítulo aparte, Copa América, me gustaría que lo tocáramos porque muy pocas veces podemos tener la oportunidad de hablar con un campeón de América, de hablar con un hombre que marcó una diferencia con esta selección Colombia, que un equipo maravilloso, más allá del tema de si estaba o no Argentina, si estaba o no Brasil, que lo hablamos por allá hace mucho tiempo en ESPN en un programa, pero que fue realmente impresionante, una selección que llevó a todo un país, a una sociedad a volver a creer, a ilusionarse, a entender que el colectivo realmente estaba unido por esta selección Colombia. ¿Cómo fue esa parte, dentro y fuera de la cancha? ¿Qué recuerda de todo este capítulo previo y, bueno, claramente durante la Copa América de 2001? Eso fue algo extraordinario y siento que cada año que pasa y cada Copa América que pasa toma muchísima más relevancia. Mira Ay, es que lo que más reciente fue lamentable, muy duro. sí, pero Pero gana una sí, Copa no, o sea, América, sí, no, porque gánala. claramente por lo que ha pasado No, con Argentina, que ha fue perdido como importante, 30 finales, o sea, es la nosotros. manera, es el camino, o sea, la derrota hace parte del camino y te enseña a cómo ganar. Entonces Exacto, creo que Colombia se acerca cada vez más a poder ganar, pero por eso te digo que cada vez toma más relevancia el haber sido campeones nosotros. Eh, Eso que tú hablas, que hay mucha gente que no le da valor, son especialmente los colombianos. O sea, nosotros por fuera somos respetadísimos y ese grupo que ganó ese torneo es muy respetado en el exterior porque allá entienden y saben lo difícil que es ser campeón. Acá hay unos muchachos, especialmente los más jóvenes, que no vivieron ese momento, entonces no sintieron la felicidad que le dimos a millones de colombianos. Es que nosotros sí lo vimos en ese momento en las calles, en Barranquilla, en Armenia, en Manizales, acá en Bogotá, que fueron las ciudades donde estuvimos. La alegría que generó esta selección fue maravillosa y yo me quedo, muchas veces cuando me preguntan, me quedo más con lo que se vivió en torno a esa selección que con el mismo triunfo, porque fue espectacular ese mes que se vivió acá, donde logramos cosas inimaginables a nivel social, claro. como que se sentara la guerrilla con el ejército para ver los partidos, que hubiera una tregua, que no se hablara de narcotráfico, ni una de cantidad de cosas que era como lo que estaba acostumbrado el mundo, a que se hablara solamente de fútbol y que la selección estaba ganando y que cada vez jugaba mejor. Entonces, yo me quedo con eso, me quedo con ese mes maravilloso que vivimos acá en el país, porque uno anhelaría que se pudiera mantener por siempre, pero esa selección logró eso. O sea, nosotros logramos unir a todo un país en torno a lo que hacíamos, a nuestro trabajo, a nuestra pasión y a ese grupo que estaba ahí, que tenía fe y que tenía un convencimiento total en que podíamos darle esa alegría a todo un país, porque es que nosotros estábamos representando a todo un país que la estaba pasando mal en todos los sentidos y que sabíamos que por medio de ese don que teníamos y de nuestra profesión podíamos cambiarle la realidad por lo menos por unos instantes a muchísima gente que no la estaba pasando bien. Y creo que eso fue una de las claves, que desde el primer minuto en que nos reunimos en Barranquilla, se reunió ese grupo, esos líderes que teníamos. Primero teníamos objetivos muy claros y el objetivo máximo era ser campeones. No servía nada más sino ser campeones. Hay gente que no le gusta eso y los entiendo desde la parte formativa, pero a nivel profesional
esa exigencia y esa autoexigencia es importantísima, porque nosotros nos pusimos la responsabilidad encima y la asumimos como tal y sabíamos que no iba a ser fácil, pero que teníamos que trabajarlo y desde ahí empezó. Los líderes futbolísticos que teníamos ya eran personas que habían ido al fútbol extranjero y que habían empezado a abrir el camino y que se habían dado cuenta todo lo que tocaba hacer para poder ser el mejor y es ser campeón. Y, y fue tal el convencimiento que no lo creímos todos y que teníamos un grupo tan fuerte y una combinación a nivel cultural y a nivel de edades, de experiencias, que nos iba a dar esa facilidad de poder alzar ese título. Creo que desde el primer partido que salimos a la cancha, ese grupo salió convencido en que íbamos a ser protagonistas y en que habíamos salido a buscar el título como tal. Y bueno, mira, creo que quedamos, que fue una palabra que yo escuché mucho en esa concentración y después en mi carrera en muchos ámbitos y especialmente en Argentina, y era hacer historia. Y hacer historia es quedar por siempre ahí y creo que ese grupo lo logró. Hace poco nos reunimos, previo al inicio de la Copa América en Estados Unidos. Una marca nos reunió y yo la verdad lloré, soy muy llorona. No, yo también, todos lloramos y mucha gente que lo vio wow. porque Interrapidísimo hizo algo que nunca habían hecho por nosotros y fue hacernos un homenaje y fue lo que dices, fue hermoso, fue lindo reencontrarnos, contar tantas historias, ver todo lo que había generado ese grupo y fue una familia y fue reencontrarte con hermanos y fue, te digo que pasamos 2 días espectaculares recordando y fue muy bonito porque ese grupo ni siquiera celebró el título. O sea, ese grupo ni siquiera celebró haber sido campeón. Y creo que le agradecimos a la marca que tuvo la idea y que nos llamó y que reunió ese grupo porque fue un mensaje poderosísimo. Tuvimos que convencer a Pacho en muchas cosas y especialmente en esa frase que él dijo en algún momento que perder es ganar un poco y nosotros le decíamos, sí, Pacho, porque es que esos somos los colombianos. Pacho no quería decir esa frase porque lo habían atacado muchísimo y nosotros le decíamos, la gente no logró entender lo poderosísima que era esa frase. Sí. Y es que el colombiano, a pesar de los problemas que hace, sigue adelante. De las dificultades se levanta y sigue adelante y sigue luchando y no se queda tirado ahí en el suelo llorando por más problemas que hayan, por más derrotas que hayan. Sigue buscándola, sigue adelante y ese era el mensaje que realmente él quería ganar. Y es que las derrotas, mira que tú lo decías ahorita de Argentina, las derrotas te enseñan, las derrotas te llevan a trabajar mucho más fuerte para no volverlas a repetir. Y ahí, o sea, ¿cuántas veces no vimos detrás de ganar a Diego Armando Maradona, ver llorar a Messi, ver llorar a todos los grandes? Jordan dice total, lo del fracaso. Unas frases importantísimas sobre el fracaso y es que él perdió muchísimas más veces de las que ganó y todo eso lo que le generaron fue enseñanzas para poder llegar a ser un triunfador y es que detrás de un triunfador hay alguien que perdió muchas veces, pero que no se rindió. Entonces, ese capítulo fue lindo y esa familia sigue unida. Nosotros nos reunimos y empezamos a recordar anécdotas, momentos, jugadores que tuvieron que jugar infiltrados, con dolores grandísimos y que nadie se dio cuenta de ese sacrificio y de ese esfuerzo que muchos tuvimos que hacer, pero que al final valió la pena porque quedamos ahí grabados en la historia del fútbol colombiano, porque seguimos siendo el único grupo que alzó un título con la Selección Colombia y en el fútbol mundial, porque mira, yo te digo, mis nietos, mi familia en 50, 60 años, cuando agarren y vayan y miren
van a ver que en ese listado de campeones estuvo un familiar de ellos y que los representó muy bien y que consiguió cosas importantes. Entonces, de eso se trataba esa palabra de conseguir la gloria. Creo que ese es el significado de gloria. Total, total, no, la verdad me acordaste y me ericé porque fue muy lindo. Si ustedes están por ahí escuchando este podcast, vayan, busquen ese video, fue muy lindo el homenaje para los campeones, nuestros campeones. Hoy también desde Destino Deportivo le hacemos este homenaje a Fabián, a todos los campeones, a todos los que luchan, a todos los que tienen ese sueño por el fútbol, por el deporte, porque el deporte te salva, te construye como sociedad, te dignifica y creo que eso hay que seguirlo resaltando. Bueno, Fabi, te voy a nombrar unas personas y me vas a decir en una palabra o dos máxima qué significa. ¿Listo? A ver Dale, si lo logramos porque serían muchísimos personajes, me toca aquí como recortar un poquito. Jaime de la Pava, un padre futbolístico, Kylian Birbiescas, un hermano de la vida, Andrés Pérez, mi otro hermanito chiquito, Diego Armando Maradona, ídolo, Lionel Messi, extraterrestre. Peckerman. Eh, devolvió la ilusión. No sé si de pronto conociste a estos personajes, pero algunos de pronto más reciente, Pedro Sarmiento, ¿compartiste con él? Eh, Pedro compartí, pero solo de saludo. Nunca estuvimos en campo como tal, pero yo creo que lo podría definir un luchador. Con John Mario Ramírez. Magia. Bueno, parte de estos personajes, unos que siguen, otros que se quedan, son muchísimos los amigos que tienes en el fútbol. Otro capítulo aparte que más adelante me gustaría que tocáramos porque obviamente se nos va cortando el tiempo. Recuerden que ustedes pueden descargar este podcast y unas preguntas rápidas que le hacemos a Fabián Vargas. ¿Asado o ajiaco? Ajiaco. Uy, Fue lo primero que conocimos, me quedo con mi primer amor. un estadio, Uf, no, ahí sí me quedo con el Pascual y la Bombonera. un título, Copa América, que hay que escoger. un sueño. ¿Por cumplir o un Sí. sueño que no cumplí? Bueno, los dos pueden ser. Bueno, un sueño que no cumplí fue haber jugado un mundial, pero otro sueño será estar en un mundial desde otra posición. Ahí está bonito. Un destino deportivo, Argentina. total. ¿Y qué significa la academia de fútbol? Fabián Vargas, Kylian Birbiescas, lo que hacen, que construyen. Esto es un hijo para Kylian y para mí. Es una manera primero de devolverle a la sociedad mucho de lo que nos dio hoy al fútbol, de poder guiar a muchos niños que tienen ese sueño que nosotros tuvimos en algún momento. Pero lo primordial que nosotros tenemos en la academia y es nuestro objetivo principal es ayudar y ser unos acompañantes de los padres en la formación de personas de bien para la sociedad. Creo que eso es lo primordial para nosotros y el enfoque máximo o máximo no, pero sí el enfoque principal que tenemos. Después, desde nuestras enseñanzas y desde nuestras posibilidades, abrirles puertas para que ellos puedan llegar a cumplir ese sueño de ser futbolistas profesionales. Bueno, ¿y qué significa ser padre? Ser padre es el regalo más bonito que he tenido en mi vida, la responsabilidad más hermosa. Creo que ese momento del nacimiento de mis princesas lo planeamos, lo planificamos para que me tocara estar ahí. Yo no me lo quería perder por nada del mundo y junto a él y planificamos que cayeran sus nacimientos en momentos que yo sabía que iba a estar de vacaciones y creo que ha sido el aprendizaje más bonito, el aprendizaje continuo y el que nos va a seguir enseñando cosas durante toda la vida, porque ser padre no
ese aprendizaje no termina nunca. Bendito entre todas las mujeres. Sí, me tocó un matriarcado hasta tenemos 2 perritas, entonces es algo que me enseña muchísimo porque convivir con tantas mujeres te lleva a aumentar el nivel de paciencia. Y la última, ¿qué piensa acerca del fútbol femenino? O hay que hacer aquí una celebración también. Recientemente, campeonas mundiales, la selección de fútbol colombiana de amputados aquí en Colombia, allá en Colombia, en Barranquilla, que se coronaron campeonas del mundo ante Estados Unidos. La También de lo que pasó futsal con sub-20. selección futsal, exacto. Entonces, aplauso para ellas, la selección sub-17 en la India, subcampeonas del mundo. Pero bueno, el único título de mayores pues fue en la selección absoluta de hombres, la Copa América 2001, y estamos luchando, ¿no? Buscando también en ese resurgimiento de el fútbol colombiano y de la selección Colombia. ¿Cómo lo analiza Fabián? A ver, yo creo que vienen labrando un muy buen camino. Sé que no ha sido fácil, pero creo que el trabajo que vienen haciendo y lo que han hecho otras mujeres para abrirle esos espacios me parece maravilloso, me parece grandioso que lo hayan hecho y que se hayan decidido hacerlo porque el fútbol tiene que ser inclusivo y está hecho para eso, para que todos podamos compartir y disfrutar de él y siento que dentro de ese camino se sigue estructurando, cada vez se sigue creciendo más. Obviamente que falta muchísimo trabajo, pero es una industria que es naciente, por lo menos desde la parte femenina, y no puede entrar en comparaciones con el fútbol masculino porque en algún momento también estuvo así y tuvo que abrirse camino a punta de machete y de muchas luchas que dieron muchos personajes y creo que el trabajo que vienen haciendo es muy bueno, que sigue en ascenso, que sigue en crecimiento. Me encanta que cada vez se abra más posibilidades para las mujeres y que sigan demostrando que tienen gran potencial, que sigan generando credibilidad en muchísimos actores del fútbol y especialmente del show business, que son los que pueden estructurar de una mejor forma sus campeonatos, abrir más posibilidades. Creo que siguen por muy buen camino, no pueden desfallecer, tienen que seguir adelante, han ganado muchísimo terreno y seguramente vendrán cosas mucho mejores y como ellas las necesitan y debería ser, pero todo con calma, paso a paso. Fabi, bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast de Destino Deportivo, por abrir tu corazón, el espacio, por agendar un pedacito, porque sabemos que siempre estás a full con muchísimas cosas por hacer, pero de verdad una felicidad enorme que hayas compartido con nosotros. Esperamos tenerte, porque no en una próxima oportunidad, porque se viene Mundial de Clubes, se viene Mundial de Fútbol masculino acá en Estados Unidos, se viene también los Juegos Olímpicos donde esperamos clasificar entonces allí. Mejor dicho, se viene muchísimo deporte y por qué no tener a un experto, a un hombre que tiene una visión maravillosa como lo eres tú. Muchísimas gracias, Fabi. Cuando quieras, Janja, un fuerte abrazo y bueno, espero que a toda la gente que nos acompañe les haya gustado este podcast. Un abrazo para todos. Ahí estaba entonces Fabián Vargas. Ustedes pueden descargar este capítulo en Spotify, en YouTube. Síganos y recuerde todas las plataformas de Destino Deportivo. Destino Deportivo con Yanjane Meneses. Te esperamos en el próximo viaje.